Saludos, bienvenidos a Pa' que tenga una idea. El día de hoy contamos con la presencia del amigo economista, docente universitario Francisco Tavares, con quien hablaremos un tema que, como la bulla con el tema de Venezuela, el discurso, la discusión entre Luis y Lionel, tiene un poco como escondido. El tema de los apagones y otros temas más. No ha permitido que se discuta a profundidad. Es sobre un fondo de pensiones privilegiados que plantean tener los alcaldes, directores de distritos municipales y regidores y más funcionarios en materia municipal. Francisco, gracias por acompañarnos y estar aquí, compadre, comandante 7, don Luis. Francisco, vamos arriba de una vez. Yo estuve leyendo un proyecto de ley depositado por la diputada Nelsa Soraya de Santiago, en el cual se plantea la creación de un fondo de pensiones privilegiados, en el que los alcaldes, con el simple hecho de trabajar 4 años, se vayan con una super pensión para su casa. Explícanos más o menos qué conocimiento tú tienes sobre dicho proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Mira, Davis, los demás compañeros, de lo que se trata es una copia del sistema previsional de los legisladores dominicanos. O sea, lo que está haciendo la diputada Nelsa Soraya Suárez de la provincia de Santiago es específicamente clonar un copy-paste agresivo. el sistema previsional, es decir, de pensiones, que ya es un sistema privilegiado de por sí, porque con un periodo, 4 años, con un periodo que dure un diputado, diputada, ya se lleva o garantiza el 50% del sueldo de tasa de reemplazo, como le llaman en el concepto de la seguridad social. ¿Qué es eso? La recuperación del 50% de tu último salario o del salario de referencia o cotizable, como le dicen. Entonces, dígame qué trabajador dominicano, qué empleado de una alcaldía, por ejemplo, que son los empleados que menos ganan. Porque la seguridad social, déjeme decirle, surgió como un proyecto que en principio buscaba proteger a los trabajadores ante los azares de la vida, como la vejez, los accidentes de trabajo, el desempleo y una serie de situaciones que buscaban por lo menos tener una orientación de protección ante ellas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la diputada Soraya Suárez? Creando un privilegio. Es creando prácticamente para trabajadores y funcionarios de alto nivel salarial, porque ¿cuánto gana un alcalde en República Dominicana? La mayoría están por encima de 200,000 pesos. Ya tú sabes. 200,000 pesos. Los alcaldes. Los alcaldes en la República Dominicana. Ya tú sabes. O sea, alcaldes, vicealcaldes, tú sabes, regidores, vocales, directores y subdirectores. Esos son los que están englobados en el proyecto de ley. Están en el proyecto de ley. Sí, que hay que hacer atención a que los trabajadores normales, o sea, que no son directores ni tienen ningún tipo de rango dentro del ayuntamiento, van a estar en este tipo en el proyecto de ley que se está estableciendo. Los trabajadores de los ayuntamientos, que son los que ganan 5,000 pesos, incluso violando la ley de salario. Ellos tienen que coger lucha para conseguir una pensión. La ley laboral, porque se supone que nunca puede haber un estipendio laboral por debajo de lo que plantea el sector público, el salario mínimo, que es 1,000 pesos. Pero tenemos casos en los ayuntamientos que servidores municipales ganan menos de 10,000 pesos. No, eso es mucho. Eso no cabe en hasta 3,000 pesos. En el sistema que está planteando la legisladora, cabe en la élite. Sí. Incluso en uno de los considerandos que se plantea en esa ley, dice, por los servicios brindados por los funcionarios electos, que en el ejercicio de sus funciones no se llevan un peso para su casa. Por lo tanto, hay que garantizarle, por lo menos, una pensión digna. Y cuando nosotros, como Coalición por una Seguridad Social Digna, que yo soy parte de ese movimiento, presentamos un proyecto que buscaba universalizar, es decir, ¿qué significa universalizar? Generalizar un sistema de seguridad social como tienen los maestros, Ibabima, que tienen los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tienen los mismos legisladores,
que con 2 detalles tú sabes con cuál es tu nivel de pensión. Es decir, cuántos años tú cotizaste y cuál fue tu último salario. ¿Sabes que yo? Entonces, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué es tan bueno el sistema de capitalización individual que ellos dicen que es el eficiente, que es el que hace que... El que le obligan a la gente a tener, el que obligan a la gente a tener. Financiero, como ellos le dicen. ¿Por qué ellos no se van a las AFP? Ajá. Ajá. Y quieren hacerse sistemas de privilegios donde se van a ir con pensiones onerosas. No, pues son unos demagogos. Mira, yo creo que por lo que tú estás diciendo, incluso por lo que yo mismo leí en el proyecto, aquí estamos en presencia. Este es un capítulo más de una sociedad que insiste en la segregación. Y te voy a poner un par de ejemplitos que parecen muy alejados de esto. Por ejemplo, yo estuve hoy viendo un enfermo en el hospital del cáncer, ¿cómo se llama? El oncológico. Los dos están cerca de la UAS. Entonces, han hecho otro. Este para los pobres. Y el otro de la élite, un riñón tiene que dar, sí. Que lo construyen en el terreno de la universidad y se lo robó el Estado. Pero para morirse y para enterrarte, el pobre que se vaya al cementerio común y corriente y los riquitos que se vayan a un memorial. Sí. O sea, fíjense cómo que lo están haciendo. O sea, esto es un poco consagrando que la sociedad tiene que estar dividida odiosamente en sectores. Yo te preguntaba ahorita y ya tú respondiste, pero yo quisiera que tú insistas en eso. Que yo no se les ocurre pensar en los trabajadores, esos que andan recogiendo basura o la secretaria, y en fin. Hasta el portero. Un técnico, un supervisor. Es una clase política que insiste en hacerse de dinero, de elevar su nivel social utilizando al Estado. Así mismo, es un mecanismo de exacción, es decir, de extracción de riqueza social para constituirse constituirse como una especie de élite social. Porque eso es lo que se está constituyendo los políticos, el ejercicio de la política en República Dominicana. Cuando tú ves la genealogía de los miembros del Congreso, tú ves ahí un árbol, vamos a decir, con una estructuración familiar bastante clara. Bastante marcada. Es decir, cuando tú tienes que un diputado deja sus funciones para asumir una función pública, en este caso, como se acostumbra en la República Dominicana, no dejan a un compañero con las condiciones. Su esposa. O un proceso, querida. Un proceso democrático para la elección del suplente, sino deja a la esposa. Eso es de él. Y deja al hijo. O sea, eso es de él. Una especie de este espacio, ¿verdad? Una herencia. Una herencia. Y entonces ese sistema de pensión que busca, como dicen sus considerandos, crear una especie de protección digna para los funcionarios electos, en este caso ediles, porque ya existe para los congresistas, para los senadores y los diputados. Sí. Eso viene a refrendar lo que el compañero Luis, nuestro amigo Luis, acaba de decir, es crear una especie de segregación económico-social. Un apartheid. Y normalizar eso como diciendo que las funciones que ellos hacen para bien de la patria es lo menos que ellos deben de recibir con eso es eso de retorno. Esa seguridad económica que le da, ese colchón económico que le va a privilegiar su existencia ya cuando tengan 60, 70 años. Eso sin hablar del asalto que hace de la política a sectores no santos como narcotraficantes, etcétera. Porque que un rico se meta a hacer política partidaria a mí me parece bastante interesante. Ok, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, que la delincuencia coja para allá. Porque eso, señores, eso que acaba de pasar con que aquí lo que hay gente que lo han absuelto, se ha desestimado, disentido, ¿cómo se llama? Se han archivado, desestimado o descargado. Descargado. Se me trabó la lengua. A gente que uno sabe que cometió barbaridades. Pero lo otro es todavía peor. Es aquello
de que devuelve una parte y quédate con el resto y de quedamos en paz. No, ese es otro tema que... Es un tema que tendríamos que hablar. Eso da... Esa es la de la... Pero yo quiero... No, ni siquiera de la acción premiada. Ni siquiera es eso. Yo quiero, don Luis... Peor. Leer el artículo 45 de este proyecto de ley. La diputada que habla mucho y fuerte ella, porque vive hablando del pasado... Y los amigos PRMistas que viven encojonados conmigo, porque yo se lo etrujo, como si uno etruja al limón, cuando le tiraban bomba lacrimógena, se le etrujaba en la cara. Así yo se lo etrujo a ellos para que le pique, porque muchos que hablaron de los PLDistas y hablaban de los privilegios y irritaban. Aquí hay mucha gente que tiene la lengua donde no le da el sol. Y van a la dinámico peor. No, estos son peores. Porque estos son intolerantes. Con lo que nosotros le hicimos al PLD en la oposición, era para que nosotros estuviéramos en un lago o en cualquier otro lado. Pero estos tigres tú no puedes decir nada porque hay unos elementos que tienen una prepotencia y tienen una actitud hasta de perseguir. Pero yo quiero leer el artículo 45 de este proyecto de ley. Del proyecto, ¿no? Sí. Título segundo de las regulaciones, capítulo 1 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Artículo 45. Los miembros del instituto que cumpliendo con lo establecido en el artículo, que ya ha cumplido 55 años de edad o más al término del periodo por el cual resultó electo, o sea, 55 años. ¿Cuál es la edad para la jubilación en el sistema de pensiones a nivel general de la República Dominicana? ¿Anda por los 65 años? Son 60 años y lo quieren aumentar. Lo quieren aumentar a 65. La llamada reforma a la seguridad social, lo que plantea, no es una reforma. Es una contrarreforma. Es una contrarreforma en donde se busca que el trabajador dure más cotizando, es decir, pasar de los 60 a los 63 a los 65 años. En una caja, aparte lo cual la densidad cotizacional. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que, en lugar de acumular 360 cotizaciones, como establece la ley 8701, que es más o menos 30 años ininterrumpido de trabajo, añadirle unas cuantas cotizaciones más. Y aumentar el porcentaje de aporte de su salario. ¿Y cuál es el porcentaje, por ejemplo, de un trabajador que ganaba 14,000 pesos toda su vida? Duró todo ese tiempo ganando eso. Cuando va al fondo de pensiones. Según los pronósticos técnicos que han hecho la OCDE, que no para nada son organismos, ¿verdad? Progresistas, ni nada. La OCDE, el Banco Mundial, y un estudio que hizo el MEPI en el año 2020, dan una tasa de reemplazo, que es lo que ellos dicen que va a recuperar la pensión de tu último salario, que oscila entre un 28% y un 23%. Pero tú me estás diciendo a mí que este proyecto de ley del que estamos hablando hoy en día, con 55 años, simplemente si tú tuviste un periodo, estamos hablando que si tú tuviste un periodo de 4 años, ya tú te puedes pensionar con el 50% de lo que tú ganabas. Sin embargo, cualquier trabajador que gane 14,000 pesos, que ganaba 14,000 pesos por 30 años consecutivos, tiene que hacerlo para poder obtener los fondos de pensión al final, ¿verdad? Así mismo. Entonces tú tienes que durar 30 años, cumplir los 60 años y 360 cotizaciones para poder solicitar. A ver si te lo dan. Y si la única forma de que te puedan dar una pensión es si tú, aún no cumpliendo los 60 años, te pasa un accidente laboral que te deshabilita. Que ya tú sabes. Entonces, una junta médica. O a que el presidente te dé un decreto de la famosa como la que le dio a Pepe Abreu. Pensiones solidarias. Sí, el presidente ha dado muchas de él. Las pensiones solidarias no son pensiones, no se le puede llamar Son pensiones. chupetones, chupetas. Es una pensión, se supone que es un estipendio, una transferencia corriente que realiza el Estado, que te da a ti para cubrir las necesidades alimenticias, los elementos básicos de tu subsistencia. Y las pensiones solidarias ni siquiera llegan a un 15 o un 20% de lo que son las necesidades básicas. ¿Y quiénes tienen acceso a ese tipo de pensión? Sí, pero eso a los jodidos. Yo te estoy hablando aquí de las pensiones que por decreto el presidente ahora. Eso le dicen pensiones especiales. Las especiales, sí. Te ponen un 100, un 150. Sí, no, pero claro. Dice, fulano hay que pensionar. 150 por decreto. Pero eso no es desde ahora, acuérdate. Sí, pero no. Este le ha dado duro a eso. No, pero claro. Yo tenía conocimiento de la solidaria. Pero la solidaria es una transferencia para la gente que digo que no tiene forma de contribuir al sistema a través de un trabajo formal. Recuerden que esto comenzó al principio del gobierno con unas graciosas ayudas
artistas. ¿Recuerdan aquello? Sí, que le dieron millones de pesos. Tony Pellaguaba. Pero estaban ahí en el teatro, ya se vio. Estaban en el un millón de fulano, medio millón de fulano. Bono COVID se le llamó para ayudar a la industria de la cultura y la estaban en la toma de posesión de Luis, se vio cuál era la ayuda, son todos militantes, fueron parte del proceso de campaña y demás, eso se nota. Bueno, miren, yo quisiera digamos que a modo de paréntesis, aclarar que ni por asomo nosotros cuatro estamos, creo que los interpreto a ustedes, si digo esto, estamos refiriéndonos al asunto un poco cargándole el dado negativamente a lo que Duarte llamó el cuarto poder, el poder municipal. Sí, claro. Nosotros somos partidarios de que se respete la ley y que se le dé amplio respaldo y amplias posibilidades de acción a los ayuntamientos. Claro, es decir, nosotros creemos, sí, pero con el ejercicio de cara a la ciudadanía. No, por supuesto. Charlatanería. Presupuesto participativo incluido, es decir, con todo aquello. O sea, confiar, porque se supone, eso se ha dicho muchas veces, que los ayuntamientos están mucho más cerca del ciudadano, claro que, sí, que cualquier otro organismo. Así que nosotros no es cargándole el dado a ellos en función del tipo de poder. Y eso queda más o menos claro. Claro que sí. Se trata de una indecencia, porque es una pura indecencia, que como hemos dicho aquí, contribuye a la segregación social del país. Yo quisiera continuar. En ese mismo artículo 45, para ir resumiendo, le dice que en un periodo de 55 años de edad tendrá un beneficio de jubilación del 50%. O sea, si tú eres alcalde, dígame por un pueblo, ciudad de Romana. Estamos hablando de 4 años, señores. Sí, un periodo, tú 4 años, terminaste, tú pasas el proceso que ellos van a definir y dice, no, hombre, yo acabé, yo fui alcalde, 4 años, yo estoy ready, con 22 de brazos, franelita, para bebérmelo de pequeña. Y tú dices un ejemplo que el tipo tenía 150 de salario. Pero ponle el caso ahí del señor Kelvin Cruz. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto duró Kelvin Cruz siendo alcalde de La Vega? Fue en 4 años. Pero duró 10 años siendo regidor. Sí. Presidente. Así que, es otro dato que yo tengo que decir con este proyecto. Sí, ya tú fuiste regidor y después. No, espérate este ching. Espérate. Que te sumo. Sí, no. La pensión te la dan con tu último salario. Tú entraste como regidor. Claro. Y cuando tú te vas a jubilar, que tú tienes un ejemplo, 3 periodos y te vas con el 70%, a ti te calculan el último salario, El último salario que te calculan. Tú tuviste 2 como regidores y 1 como alcalde. Te dan el último salario. El más bonito. Pero vamos a poner ese caso porque es emblemático. Sí, ¿verdad? sí. Y está en la palestra pública actualmente. Y consagrado, ¿verdad? Funcionario edilicio, conocido en el país, Kelvin Cruz, ¿verdad? Duró 10 años, 8 años como regidor, duró 12 años como alcalde, un periodo ahora que, ¿verdad? Que lo va a dejar, va a asumir otra función. Se va con un 80. Kelvin Cruz, de aprobarse esta ley, señores, se va con el 80% de su último salario. De su último salario. ¿Cuál fue el salario de Kelvin Cruz? Yo no me imagino que Kelvin Cruz gane menos de 200,000 pesos siendo alcalde de La Vega. No, claro que no. Entonces, ¿cuánto es el 80%? Ponle 250. ¿Cuánto es el 80% de 250,000 pesos? Vamos a sacar ese cálculo ahora mismo. Entonces, Kelvin Cruz es todavía un político joven que tiene una carrera, ¿verdad? Tranquilo. Puede dedicar 20 o 25 años a 200, tranquilo, se lleva aquel. Los chicles, eso da para los chicles. Y él puede seguir desarrollando sus funciones en el Estado sin problema. Exactamente. Entonces, con un sueldo de ministro y además con lo que le queda por delante, nadie sabe qué es lo que va a hacer. Franklin García Fermín, que fue rector de la universidad, es ministro de educación superior y tiene su pensión normal en la universidad de 200 y pico. Como rector. Sin problema. Porque así mismo va a pasar con él. Es un blindaje. Y eso es un problema del sistema de tesorería de la República Dominicana. Porque no te suspende la pensión mientras tú estás en el ejercicio. ¿Por qué? Porque la UAS es un organismo descentralizado y autónomo. Pero pasa también con la Junta. Lo mismo pasa con el Banco Central. Hay muchos funcionarios que se van jovencitos, con 25 años, entraron de 20 años al Banco Central, se van de 45 porque el estatuto del Banco Central establece que después de 25 años, no importa qué edad tú tengas, tú te puedes ir. Y te puedes pensionar. Y te va con tu pensión. Y hay muchos funcionarios bancentralinos que asumen posiciones
de alta dirigencia en el gobierno central. Entonces, ese tipo Entonces se quedan con el dinero de la pensión, más el dinero de la pensión y el dinero y el sueldo. Entonces, esas son cosas que debemos corregir en la administración pública, porque no se supone que a ti te den una pensión para que tú estés en el ejercicio todavía. Porque la pensión tiene, conceptualmente, se aplica a personas que no están activas en el mercado de trabajo. Y lo peor de todo es que ese dinero sale todo y todo. No, de la cotilla tuya y mía. Y tú ves que no hay para nada en las alcaldías para resolver ni un tema de un parque, ni nada, ni un alumbrado, ni nada. Lo que a mí realmente me llama la atención es, y hay un dato de CEPAL que yo quiero que ustedes lo busquen, que salió recientemente sobre los sistemas de pensión en América Latina. El 49% de las personas de más de 60 años en la República Dominicana, es decir, aquellas personas que teóricamente deberían tener una pensión, depende de los ingresos de un familiar directo o indirectamente. Y depende, si le sumamos el 11.8% de la remesa, es decir, que más del 50% de las personas envejecientes en la República Dominicana reciben remesa con derecho a pensión dependen realmente de una asistencia. ¿De quién? Del asistencialismo familiar. Y eso no debe ser. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social y una constitución que dice que la seguridad social es un derecho y es garantía del Estado cumplir ese derecho en todas las condiciones. Entonces, si tú tienes que más del 50% de los envejecientes dependen de la familia, la red de apoyo familiar, de un ingreso de un hijo, hija, sobrino, hermana, tío. Ahí está más que claro que no se está cumpliendo con la ley. Hay un 11% o casi un 12% que es de transferencia por las remesas que recibe de un familiar también. Estamos hablando de más de un 50%. Pero lo que más me preocupa es que hay muchos envejecientes, según el mismo estudio de CEPAL, y dice que un 20% de las personas de más de 60 años quieren pensionarse, pero no pueden dejar de trabajar porque si se pensionan van a ser pobres. Y tú escuchas a estos leones, porque no hay que decirle de otra manera, que están con un circo con la reducción de los diputados. Y por un lado te aumentan los diputados nacionales y bajo una retórica de eficientización del gasto, de la disminución del gasto innecesario y demás. Pero te encuentras con este tipo de cosas que vienen a exprimir más las arcas del Estado y te encuentras con otro tipo de cosas mal, inversión en publicidad. Al final esto es una demagogia, pero uno tiene que quedarse tranquilo ante los intentos. Digo intentos porque hay que ver si la van a cruzar como ellos pretenden hacerla, una reforma fiscal, porque es evidente que es para privilegiar a la clase a la que ellos pertenecen, que es la clase más pudiente, para sacarle cuarto de uno de la cotilla para invertírselo a estos tigres. Y tú ves estos tigres burlándose, que hay gente que tiene... Yo tengo un tío que duró 40 y pico de años trabajando en una empresa privada y ahí anda con un pleito desde el punto de vista judicial porque ellos no quieren... hay un tema con el asunto de la cantidad de cotizaciones cuando después de la ley del 2001 y demás. Entonces, tú te encuentras con este tipo de vaina, uno lo que hace es encojonarse. Porque estos tigres con 4 años, una gente tiene que durar 30 años doblándose el lomo. Y que tú me vas a decir a mí un ejemplo, ¿verdad? Para que la gente entienda bien cómo es la situación. Que hay ayuntamientos que dicen que no, aquí no hay cuarto ni siquiera para construir un parque en un barrio. Para comprar una franela para un torneo. Pero estamos hablando que de aprobarse este proyecto de ley, pueden ser de 2 a 3 a 4 millones de pesos que salgan de la cotilla del ayuntamiento, sí. Para el ayuntamiento, para la gente que esa jubilación. Sí. Mira, nosotros hicimos, digo nosotros, porque yo soy académico y pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y conjunto a la Fundación Sol, hicimos un estudio técnico. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a la discusión y que hablábamos del sistema de reparto moderno, es decir, el que aplica la OIT y el que recomienda la Organización Internacional del Trabajo y que se aplica en más de 120 países y que solamente en 9 países del mundo se aplica la capitalización individual y aquí se defiende a capa y espada el sistema porque se trata del poder financiero de la República Dominicana. Cada vez que íbamos a discutir con esos tipos en las discusiones de la tal reforma a la seguridad social, ellos decían, no es viable financieramente porque la población va a envejecer y el Estado va a tener que asumir los platos rotos, es decir, que el Estado va a tener que sacar los recursos, que es lo mismo que decir la gente.
Entonces le decimos, ok, pues vamos a dar batalla a nivel técnico. Entonces presentamos un estudio en el año 2023 donde establecíamos que un sistema de reparto, como decía o recomienda la OIT, es lo más conveniente para la República Dominicana y es sostenible financieramente. Mentira, como ellos dicen. El sistema de ellos está quebrado socialmente y está quebrado financieramente porque el Estado va a tener que asumir más del 70% de la gente de más de 60 años si no se cambia la ley de seguridad social en la República Dominicana, porque solamente unos privilegiados van a poder cotizar 360 veces en un sistema económico, en un mercado laboral donde más del 57% de los trabajadores son informales. Bueno, miren. ¿De dónde que está el equilibrio financiero? Es una falsa, El Estado va a tener que asumir la seguridad social. Tú estás social. diciendo todo eso con tanta racionalidad y con tanto vigor. Y yo pensando, ahorita hablábamos de Venezuela, y yo pensando, cuántas verdades que se pierden y cómo la gente, el pueblo dominicano, que sabe, intuye que eso es así, no se moviliza, no puede, porque nos han cortado la sala del 65 para que yo estoy muy claro en eso. Pero cómo este programa es que hay que repartirlo a diestro y siniestro, ¿no? O programas como este. O sea, a mí lo que me inquieta es la escasa capacidad de movilización y de respuesta de esta sociedad. Porque eso, yo insisto en la palabra indecencia, que por cierto, esto también va un poquito entre paréntesis, aunque se parece. Hoy, por primera vez escuché yo hoy a una persona, un comunicador, preguntar justo lo que yo he preguntado 1.000.000 de veces, pero no me oyen. Porque ahora me van a oír. ¿Para qué sirven las gobernaciones dominicanas? Un bote es una botella. ¿Para qué sirve una gobernadora o un gobernador? Es una herencia trujillita. Herencia trujillita en un país, señores, no vamos a buscar por ahí el dato. Pero creo que no hay una figura equivalente a provincia. Se llama departamento en otros lugares, etcétera, en estados, en otros. Nadie le eligió, nadie esa mierda. Bueno, pero exacto, porque por ejemplo, en México te eligen los gobernadores. Entonces, ¿para qué sirve aquí una gobernación que pertenece, en la nomenclatura aparece como que pertenece al Interior y Policía? Uh-huh. Pero, y lo otro es que están por ampliar la cantidad de provincias, cuidado. Es decir, la provincia, ¿cómo se llama? Santo Domingo, está la mirilla ya para convertirla en 2 provincias. Algunos hablan de 3 provincias. Y yo quiero que ustedes investiguen por ahí. Yo también lo voy a hacer porque lo hice, pero quiero continuar. Señores, el país del mundo con unidades que llaman provincias más pequeñas y más numerosas del mundo en términos relativos es República Dominicana. O sea, pero búsquenlo. Porque hay países, por ejemplo, Puerto Rico es un país bastante pequeño, pero no tiene provincia, lo que tiene son municipios. Pero vi que Argelia tiene como 300 provincias, pero Argelia, ¿de qué tamaño es? Entonces, eso equivale a que aquí hubieran 10 provincias. En Cuba, que es 3 veces el territorio dominicano, ¿cuántas provincias hay? 14. Es decir, en Francia hubo una reforma territorial que redujo de 23, le redujo a 15. Aquí deberían haber 5, a lo sumo 6 provincias en este país. Ahora, eso es extemporáneo, compañero. Pero que si estamos hablando de eficiencia. Cotorra. Si estamos hablando de eficiencia, de racionalización de gastos, etcétera, etcétera, a eso hay que meterle el pico, pero la clase política dominicana no lo deja. Don Luis, no le van a meter el pico porque la reforma constitucional del señor presidente de la República, y a mí no me puede decir nada porque a los peledeistas yo le atacaba a Maduro, él plantea, te dice, los diputados, la disminución de la cantidad de diputados, pero el diputado nacional, que es una lista que se reparten los partidos al final de la jornada, que nadie vota por ello, lo va a aumentar de 5 a 20, creo que. 25. Para poder negociar. Entonces, tú tienes esa realidad, que tú te hablan de eficientización del gasto por un lado, y por otro lado, te vienen a meter cinema. Don Luis, es que esta clase política tiene una locura tan grande y una gana de acabar con este pueblo, que te agarran y te ponen 6 provincias, ¿verdad? Y te dejan el mismo presupuesto en cada una de todas. Bueno, dicen, por ejemplo, vamos a eliminar estas 10 y vamos a hacer una. Y el presupuesto de esas 10 lo ponen a una sola. Yo estoy suponiendo que eso formaría parte de toda una reingeniería racional. Que estaríamos lo mismo. Que no es simplemente reducir porque no es un asunto de reducir. Para eso no sino un asunto de
No. De ser más eficiente con el asunto de los presupuestos. Hay algo que quiero agregar, Francisco, que es un dato. Sí, vamos al ayuntamiento. Que plantea el artículo 45 también. Y es que si al acumulado, si usted al terminar su periodo como alcalde o funcionario. Periodo. Sí, pues periodo. Ajá. Porque hay otro periodo. Hay una sí, yo sé. Por ahí. Terminas tu proceso y no tienes la edad necesaria, tú te quedas tranquilo por ahí. Cuando cumpla los 55, va y solicita tu pensión sin ningún tipo de problema. Eso es sencillo, ¿eh? Eso no es de que no tienes condiciones o que tú sigas trabajando por ahí. Tú vas y solicitas sin ningún tipo de problema. Ay. Eso es tan risible. Oye, uno se ríe, pero también es una cosa que enerva y da mucha rabia porque uno ve mucha injusticia. Y muchos dominicanos que uno sabe que han agotado toda su vida en la labor ardua de buscar su sustento y no tienen una pensión en Haití. Aquí hay gente que anda bajo el pellejo. Hay diputados que llegan al Congreso o llegan a los consejos de regidores con 21 años, 20 años. Somos los más jóvenes, somos la novedad, etcétera. O sea, después de un periodo, esos muchachos que salen de ahí de 26 años, 25 años, ya tienen una pensión garantizada. Después que salgan. Y tú te encuentras con pensiones aquí como la suavemente. La Suprema. Fácilmente tú tienes una casa de un dirigente político de alcurnia de este país. Tú tienes garantizadas ya 5 y 4 pensiones. Sí, claro. Porque la hija es diputada, fue diputada, él fue ministro. El sobrino regidor. El sobrino regidor. O sea, así es que se está dando. Yo digo que la política dominicana no es filiopolítica. Yo le llamo filiopolítica porque es la garantía precisamente. Esa, la sangre, la herencia es la garantía de la permanencia en las principales, digamos, instituciones del Estado. O sea, están copados. O sea, el que está en la administración pública sabe. El que va al Banco Central sabe que ahí no entra nadie si no tiene una recomendación de algún cuello blanco o una gente de cuello blanco. Entonces, esto para mí me parece un adefesio porque no se puede seguir creando más privilegios a la clase política dominicana. Yo lo que creo que la seguridad social, así como dice uno de esos considerandos que me voy a permitir aquí, el numeral 3 del artículo 39 de la Constitución establece que el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminación. Todo lo que ellos están haciendo. La malignidad, la vulnerabilidad y la exclusión. Lo primero que está creando la malignidad, la exclusión y los privilegios de este proyecto. Nosotros lo que tenemos, si se está hablando de la reforma a la seguridad social, si el presidente genuinamente quiere una reforma a la seguridad social, tiene que garantizar que todo dominicano y dominicana tenga un sistema que le garantice una pensión. No esto, porque esto es más de lo mismo. Eso es privilegio. Esto es crear, como lo hicieron los militares en Chile, que se crearon un sistema de reparto para ellos, de privilegios. Eso es crear, como se hizo el Banco Central aquí en la República Dominicana. La Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, así sí es bueno. Entonces, tú estás legislando para que el pueblo dominicano se vaya a la voracidad de la rentabilidad financiera con las AFP. Que se lo coma Drácula. Cuando ustedes van a discutir y le llevan un proyecto a un diputado, senador aquí, y le habla en contra, mira, esto va a sustituir el sistema de capitalización. No, espérate. No me hable de eso. No lo quiero. Billete, papá, que sus tigres dan, entregan. Entonces tú me estás diciendo que lo que tú me estás negando a mí, tú no lo quieres para mí. Pero se me lo estás dejando a mí en las fauces, en las bocas devoradora de un sistema que no tiene piedad, que es insolidario. Y la seguridad social significa en principio justicia y solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Con los que más tienen, financia la pensión de aquellos que menos tienen. Pero también los más jóvenes, o sea, esa es la solidaridad intergeneracional. Es decir, que los más jóvenes financian la pensión de aquellos que van en salida. Entonces, eso es seguridad social.
Eso es lo que dice la OIT, que es seguridad social. Esto que le quieren vender al pueblo dominicano de las AFP no es solidario, porque lo que dice es, arrácate tú con tu propio salario de miseria a ver si tú vas a alcanzar los requisitos mínimos que dice la ley de seguridad social. Para mí es una falta de respeto presentar un proyecto. Es un abuso, es un abuso. Y a la sociedad dominicana dejarla a su suerte con la pero mira, yo no conozco a la persona esta. ¿Cómo que se llama? Anelsa Soraya, la diputada de Santiago. Bueno, que dice que habla muy durísimo. Se habla duro. Pero mire, esto, sí, lo que pasa que yo que estoy ahora bregando con unos temas ahí que estoy escribiendo. Lo peor, bueno, no sé si lo peor, pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que esa gente defiende eso y yo quiero como ser abogado de ellos. No es que ellos son sinceros, porque esa es su mentalidad. Para ellos eso es normal. Porque eso es lo que se vive en ese ambiente. Es contra natura. Es disparatado porque es contra natura. Es más, yo no sé cómo no te van a decir comunista. Cosa que me encanta que me digan a mí cuando ves. Por supuesto. Pero te lo dice como un estigma. Es un comunista. No, eso. Pero si tú estás citando al OIT y al Banco Mundial, que no tienen nada de ningún rasgo que se le pueda achacar ideología de ese tipo, que me encanta. Bueno, entonces es la convicción, porque esto forma parte de su ADN ideológico. Ellos creen en eso. Óigame, señor, yo escribí una vez un artículo que yo lo celebro mucho, porque hasta lo publicaron en un periódico fuera de aquí, sobre la igualdad. Es que para la derecha, vamos a hablar claro, la igualdad es una mala palabra. Sí. Ellos no conciben que Juancito Trucupey y yo y tú seamos seres humanos con prerrogativas iguales. Otra cosa es la identidad, porque tú tienes que ganar más que yo si trabajas más. Pues eso es otra cosa. Pero ese concepto de igualdad, que es fundamental, y que es lo que define a la izquierda. La izquierda, y eso lo acabo yo de releer más bien, de una persona que era muy conservadora. Roberto Bobbio, un italiano, que lo que define a la izquierda es la cuestión de la igualdad. Si tú eres una persona que le tiene fobia a la igualdad, tú eres de derecha. Sí. Si crees en la igualdad. Otra cosa también es cómo practicamos la igualdad y hasta qué punto y las modalidades. Pero esa idea, porque es antropológico el problema y es profundamente ético. Es un problema de yo saber que cualquier ser humano que puebla la tierra tiene tantos derechos como yo. Mire, esa idea fundamental es la que tenemos que trabajar. Me fui a la filosofía, pero ese es el problema. Es que tenemos que ir por allá para que la gente entienda. Yo voy a cerrar de mi parte y para ir dándole cierre. Señores, yo para platanarlo, usted que tiene que durar 30 años trabajando. Hemos sido 60 años. No pero es para platanarlo de nuevo, porque la gente puede ser que no le llegue a lo que tú quieren hacer. Plátano, pásame a Guineo ahora. Y bien pelado. Usted que tiene que durar 30 años trabajando y tener 60 años de edad para poder tener una pensión miserable, porque hay un 60 y pico % de la gente que gana menos de 30 mil pesos en este país. Estos tipos, abusadores, quieren plantear que durando 4 años y ganando 200,000 pesos, ellos se vayan con el 55% de esa pensión para su casa. Con 4 añitos. Con 4. Si duran más de 3 pedidos, son un 80. Sí, para la Junta y otro cosa. Dijiste al principio, era una copia. Aparte de los viáticos y todos los privilegios que ellos tienen en el desarrollo de su función. Si que no gastan gasolina, que no andan en su vehículo y que cuando son en pueblos, que ellos son amos y señores porque son alcaldes, no pagan ni comida ni nada porque le dan de todo y abusan de la gente. Yo creo, de mi parte, yo terminé. Yo no voy a abordar mucho más por el tema, por un tema de salud, para que a mí no me dé una vaina porque eso da rabia. Francisco, muchas gracias, de verdad. Tus aportes siempre le dan una idea a la gente, profundizan y para la próxima yo quiero que Francisco nos invite a nosotros, porque ya él es de aquí, que me invite a mí. Esto es para que tenga una idea, pasen buena, tan querido.